Hay un ruido que no escuchamos. No hablo del tráfico, ni de la ciudad. Hablo de algo más antiguo y más cercano, algo que empezó a sonar hace tanto que ya nos parece parte del cuerpo. Un zumbido de fondo, la sensación permanente de que algo está por pasar, la mano que busca el teléfono antes de que el pensamiento termine. Esta noche quiero hablar del silencio, pero no del silencio como castigo, ni como vacío, ni como esa incomodidad que sentimos cuando una conversación se detiene y alguien se apura a decir cualquier cosa para tapar el hueco. Quiero hablar del silencio como sustancia, como algo que tiene textura y peso y forma, algo que se puede habitar. Este espacio te recibe. Si acabas de llegar, busca el lugar donde estés más a gusto. Si me escuchas caminando, no cambies el paso. Si me escuchas antes de dormir, deja que las palabras se vayan mezclando con lo que sea que venga después. No necesitas hacer nada con esto, solo acompañarme un rato. Empiezo con una imagen. En el noroeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, hay un bosque que se llama Hoh. Es un bosque templado lluvioso, uno de los pocos que quedan. Los árboles ahí tienen musgo colgando de las ramas como cortinas viejas. El suelo está cubierto de helechos, llueve casi todo el año, y cuando no llueve, gotea. En el año 2005, un hombre llamado Gordon Hempton caminó por ese bosque siguiendo el río y a unos cuantos kilómetros del inicio del sendero se detuvo. Puso una piedra roja sobre un tronco caído, una piedra pequeña, del tamaño de una moneda, y declaró ese punto, esa pulgada cuadrada de tierra, el lugar más silencioso de su país. Hempton es lo que se llama un ecólogo acústico. Se pasó décadas grabando sonidos naturales y en algún momento se dio cuenta de algo que lo desveló. Los lugares donde uno puede pasar 15 minutos sin escuchar un solo sonido hecho por seres humanos se estaban acabando, no disminuyendo, acabando. Un avión, un motor lejano, una hélice a 10.000 metros de altura. Basta con eso. Y aquí está lo que más me quedó de su historia, lo que le da vuelta al asunto entero. Ese lugar no es silencioso. En esa pulgada cuadrada se escucha el río, se escucha el viento, moviendo 200 años de ramas. Se escucha el agua bajando por el musgo, gota por gota, con ese sonido que no tiene nombre. Se escuchan pájaros. Se escucha, dicen quienes han estado, el propio latido. Lo que no se escucha es ruido nuestro. Entonces, el silencio, resulta, nunca fue la ausencia de sonido. El silencio es la ausencia de interferencia. Me gusta pensar en esa piedra roja. Alguien puso una piedra del tamaño de una moneda en medio de un bosque enorme y con eso quiso proteger algo que no se puede tocar. Un gesto casi inútil, casi absurdo. Y sin embargo, aerolíneas enteras terminaron desviando sus rutas para no pasar por encima. Una piedra pequeña, un acto de atención, y el mundo se movió un poquito. Ahora quiero contarte algo distinto, que pasó en un laboratorio y no en un bosque. En 2013, una investigadora alemana llamada Imke Kirste
estaba estudiando el cerebro de ratones. Quería saber qué tipo de sonido estimulaba el crecimiento de neuronas nuevas en el hipocampo, esa región pequeña y curva que tiene que ver con la memoria y con la emoción. Probó con música, probó con ruido blanco, probó con los llamados de las crías, que era su gran apuesta, porque los llamados de las crías son comunicación, son vínculo, son urgencia. Y usó el silencio como control, como la línea base, como el no pasa nada, contra el cual medir todo lo demás. El silencio ganó. Dos horas de silencio al día produjeron más células nuevas que cualquiera de los sonidos que había elegido. Y no solo más células, células que lograban diferenciarse, madurar, integrarse, volverse parte del tejido. Kirste lo dijo de una manera que me persigue un poco. El silencio ayuda a que las células recién nacidas se conviertan en neuronas. La variable de control resultó ser el tratamiento. Tengo que decir algo con honestidad. Eran ratones, no somos ratones. La ciencia no ha demostrado que a nosotros nos pase lo mismo, y quien te diga lo contrario está adornando. Pero hay algo en ese hallazgo que no necesita comprobación en humanos para que lo reconozcamos, algo que el cuerpo ya sabía. Hay otra investigación, más vieja y más asentada, que camina en la misma dirección. Un matrimonio de psicólogos, Rachel y Stephen Kaplan, propuso hace décadas una idea sencilla. La atención que usamos para trabajar, para concentrarnos, para ignorar distracciones, le llamaron atención dirigida. Es un recurso limitado, se gasta, y cuando se gasta, aparece lo que llamaron fatiga de atención dirigida. No es cansancio del cuerpo, es otra cosa. Es esa hora del día en que lees el mismo párrafo 3 veces, esa irritabilidad sin causa, esa incapacidad de decidir qué comer. Y encontraron que hay un tipo de atención que no gasta, sino que repone. La llamaron fascinación suave. Fascinación suave es mirar nubes moverse, es ver el agua bajar, es el fuego, es la lluvia contra un vidrio, es una vela, es el movimiento de las hojas cuando hay viento pero no tormenta, cosas que sostienen la mirada sin exigirla. Fíjate, qué preciso es el término, fascinación suave. Algo que te toma la atención con la mano abierta, no con el puño cerrado. Y ahora piensa en las pantallas, en el desplazamiento infinito, en la notificación. Eso también es fascinación, muy fascinante de hecho, pero no es suave, es fascinación dura. Te agarra, y cuando te suelta con más vacío que antes. Quiero cambiar de idioma un momento. En japonés existe una palabra que no tiene traducción cómoda al español. Se escribe con un carácter que es una puerta con el sol, asomándose entre las hojas. Se lee ma. Ma es el intervalo, el espacio entre, la pausa, pero no es un hueco. Esto es lo importante y lo difícil de explicar. Para la sensibilidad japonesa, ma no es lo que falta, es un elemento. Tiene la misma dignidad que las cosas que separan. Ma
es el blanco del papel en una pintura de tinta, que no es papel sin usar sino niebla, o distancia, o aire. Ma es el silencio entre dos notas del shakuhachi, que no es la nota esperando llegar sino parte de la música. Ma es el segundo largo antes de que un actor de teatro no diga su línea. Ma son esos planos de Ozu donde no pasa nada, un pasillo vacío, un tren lejano, ropa colgada moviéndose apenas, escenas que en cualquier otro cine se cortarían por inútiles. Y me pregunto, esto ya no es investigación, esto es solo pensarlo en voz baja. Me pregunto si lo que nos pasa no será eso, que hemos aprendido a producir cosas y a eliminar los intervalos, que llenamos el trayecto con un podcast, la espera con un video, la comida con una pantalla, la noche con otra pantalla más chica. No es que hagamos más, es que hemos borrado el entre. Y sin el entre, todo se pega. Los días se pegan unos con otros como páginas húmedas. Y después decimos que el año se pasó volando. Y no es que se haya pasado volando, es que no tuvo intervalos. Y sin intervalos no hay memoria, porque la memoria necesita bordes. Hay una mujer que quiero traer a esta conversación. Se llamaba Simone Weil. Nació en París en 1909, en una familia acomodada, y se pasó la vida haciendo lo contrario de lo que se esperaba de ella. Estudió filosofía brillantemente y después se fue a trabajar a una fábrica de automóviles, con las manos en cadena, hasta enfermarse. Escribía de noche. Murió a los 34 años en Inglaterra, en el 43, comiendo apenas más que las raciones de la Francia ocupada. Casi todo lo que sabemos de su pensamiento salió después de su muerte, de cuadernos. Y en esos cuadernos hay una frase que se ha repetido tantas veces que corre el riesgo de sonar a decoración. Voy a decirla despacio para devolverle el filo. La atención es la forma más rara y más pura de generosidad. Rara. No dijo bella ni noble. Dijo rara, poco frecuente, escasa. Weil pensaba que la atención verdadera no es esfuerzo, no es tensión, no es fruncir el ceño, es lo contrario, es suspender el propio pensamiento para dejar espacio, es vaciarse lo suficiente como para que quepa otra cosa. Escribió también que la atención absolutamente pura es oración. Y cuando enseñaba, le pedía a sus alumnas cosas muy concretas, que escribieran lo que veían. Una mujer bostezando, por ejemplo, nada más. Mirar de verdad a alguien bostezar y contar lo que ahí ocurre. Me quedo pensando en eso. ¿En cuánto tiempo hace que no miro algo así, sin querer sacarle nada, sin fotografiarlo, sin convertirlo en anécdota? Porque si Weil tiene razón, si la atención es una forma de dar, entonces todo esto deja de ser un asunto de productividad o de bienestar personal. Se vuelve otra cosa. Se vuelve una pregunta sobre cómo estamos con los demás. Cuando alguien te habla y tú ya estás preparando tu respuesta, no estás dando atención, estás esperando turno.
Cuando alguien te cuenta algo difícil y tú buscas rápido el consejo, la solución, la frase que arregle, muchas veces no es para ayudar, es para que se termine antes la incomodidad. Estar de verdad con alguien, sin arreglar, sin apurar, sin llenar, es de las cosas más difíciles que existen, y es gratis, y casi nadie la hace. Hay un pensador contemporáneo, Byung-Chul Han, coreano, que escribe en alemán, que le puso un nombre bonito a lo que perdimos: el aroma del tiempo. Su diagnóstico no es el que uno esperaría. Él dice que el problema no es que el tiempo se haya acelerado, dice que el tiempo se atomizó, que se rompió en partículas sueltas que no forman ninguna figura, cada instante igual al otro, sin ritmo, sin dirección, sin aroma. Un tiempo sin aroma es un tiempo del que no queda nada al día siguiente. Puedes haber hecho 20 cosas y no recordar ninguna. Puedes haber tenido el día entero lleno de ocupaciones y sentir que no viviste. Han habla del arte de demorarse, de la vida contemplativa como algo que no se opone a la acción, sino que le da sentido, como el silencio le da sentido a la música. Y dice algo casi provocador, que el aburrimiento profundo, ese que ya casi nos sentimos porque lo matamos apenas asoma, es fértil, que de ahí sale lo que después llamamos ideas o intuiciones o sueños. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste de verdad? No que te faltara algo que hacer. Aburrimiento sin salida, mirando el techo, sin ningún dispositivo cerca. Probablemente hace años. Y siguiendo al escritor Peter Hanke, Han habla también de un cansancio distinto, no el cansancio que aísla, el que te encierra en ti y te vuelve incapaz de nada. Otro, un cansancio que abre, un cansancio en el que las manos se sueltan, el yo se afloja y de pronto uno puede ver a los demás, un cansancio curativo. Y ahora, déjame bajar todo esto de las alturas, porque no vamos a mudarnos al bosque Jo. No vamos a poner una piedra roja en ninguna parte. La vida sigue, con sus horarios y su ruido, y sus obligaciones que no perdonan. Así que quiero dejarte 3 gestos pequeños, del tamaño de una moneda. El primero, un umbral al día. Elige un momento en el que atravieses una puerta, al salir de casa, al llegar del trabajo, antes de entrar a la cocina, y no lo cruces de inmediato. Detente 3 segundos, solo 3. Es una puerta con el sol asomándose. Deja que se asome. No hay que respirar de ninguna manera especial. No hay que pensar nada. Solo no cruzar todavía. El segundo, dejar un hueco. La próxima vez que alguien termine de decirte algo, no respondas de inmediato. Cuenta 2, nada más que 2. Vas a notar 2 cosas. La primera, que es incomodísimo. La segunda, que a veces, no siempre, pero a veces, la otra persona usa ese hueco para decir lo que en realidad quería decir.
Casi todo lo importante que alguien tiene para decirnos vive justo detrás de la primera frase. Si tapamos el hueco, nunca sale. Y el tercero, 10 minutos de fascinación suave. Una vez por semana, 10 minutos mirando algo que se mueve sin pedirte nada. La lluvia, una vela, el vapor de una taza, un árbol con viento, el agua de un río, si tienes un río cerca, sin música, sin teléfono, sin proponerte relajarte, porque proponerse relajarse es otra tarea más, solo mirar. Diez minutos. No es una disciplina, no es un método, es más bien una manera de recordarle al cuerpo que existe otra velocidad. Y ahora, si me permites, algo que no venía en ningún libro. Hay una casa en mi memoria donde había un reloj de pared, de esos con péndulo, con la madera oscura y el vidrio que había que abrir para darle cuerda cada tantos días. Yo era muy pequeña y ese reloj me parecía un animal. Sonaba todo el tiempo y sin embargo la casa se sentía silenciosa. Nunca entendí eso de niña. ¿Cómo podía haber un sonido constante y aún así llamarle silencio? Ahora creo que lo entiendo un poco. El tic del péndulo no pedía nada. No decía, mira esto, ni responde, ni hay algo nuevo. Solo marcaba. Era un sonido que sostenía el tiempo en lugar de fragmentarlo. Y había alguien en esa casa que se sentaba a media tarde sin hacer absolutamente nada. Ni leer, ni tejer, ni hablar. Sentarse, mirar hacia la ventana, un rato largo. De niña me parecía tristísimo. Pensaba, qué aburrimiento, qué desperdicio. Hoy daría bastante por saber qué veía. Creo que fuimos la última generación en ver eso de cerca, personas que sabían estar, que no interpretaban el vacío como una emergencia, y no lo digo con nostalgia de las que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, porque no lo fue, y esa gente que se sentaba en silencio también cargaba cosas que nunca dijo, y quizás por eso se sentaba. Pero había una capacidad ahí, un músculo, y ese músculo no se pierde para siempre, solo se atrofia. Voy terminando. Hace unas semanas caminamos juntos por crónicas antiguas, por ciudades bajo la tierra, por libros que hablan de lo que fue y ya no se puede comprobar. Y hoy vinimos a un lugar mucho más chico, a una piedra del tamaño de una moneda en un bosque húmedo, a 2 segundos antes de responder, pero no sé si es tan distinto. Porque toda esa sabiduría vieja que buscamos en otros episodios, la de los templos, la de los cuadernos, la de las civilizaciones que dejaron piedras alineadas con estrellas, empezó siempre igual. Alguien que se quedó quieto el tiempo suficiente como para notar algo. No hay revelación sin pausa, nunca la hubo. Y quizás lo que se está perdiendo cuando desaparecen los lugares silenciosos del mundo no es solamente un paisaje sonoro,
Quizás es la condición misma para que a alguien se le ocurra algo que valga la pena. No sé si te pasa. A mí a veces me pasa que en medio de un día muy lleno se abre un segundo raro. Estoy esperando algo, o el agua está hirviendo, o el semáforo no cambia, y de golpe el ruido de fondo se aparta 1 centímetro, y detrás hay algo que estaba ahí todo el tiempo, y dura muy poco, y casi siempre lo tapo con la primera cosa que encuentro. Esta semana, cuando eso pase, no lo tapes. Solo eso. No tienes que entenderlo, ni aprovecharlo, ni convertirlo en nada. Déjalo abierto. Gracias por regalarme tu atención esta noche. Ya sabes lo que pienso que vale. Si esto te acompañó de alguna forma, puedes dejarlo dicho abajo o compartirlo con quien creas que lo necesita, o simplemente cerrar los ojos un momento antes de seguir con lo que sigue. Yo estaré por aquí la semana que viene. Hasta entonces, cuídate y deja algún hueco sin llenar. Buenas noches.